Shabbat Shalom para todos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en este tiempo de Shabbat a la tarde, donde hemos pasado y estamos pasando un tiempo extraordinario de parte de Dios. Poder continuar con lo que hemos comenzado la semana anterior, ¿sí? Con esta serie de patrón de creación y ver cómo funciona esto, ¿no? Cómo las herramientas que el Eterno Dios nos ha dado para poder trabajar, ver algunos conflictos, algunos temas que por ahí no sabemos, pero que gracias a esta herramienta que tenemos y que si la sabemos usar, podemos llegar a mejorar y a cambiar muchas cosas y muchos aspectos de nuestra vida que por ahí tenemos preguntas, pero no tenemos respuesta. Así que les bendigo, gracias por estar a cada uno de ustedes, los que se conectan por el Facebook y los que están también por la plataforma Meet, ¿sí? Les decía la semana pasada de que transmitimos por Facebook, pero en lo posible la gente que está en Facebook lo puede unirse a la plataforma Meet, por ahí sería un poquito mejor, ya que por medio de Meet podemos después de cada exposición, de cada clase, poder tener un tiempo de diálogo, de preguntas, respuestas, evacuar ciertas dudas, etc., ya que es un tema que aborda mucho contenido, mucha información y por ahí aquellos que hemos salido y estamos en ese proceso de ir cambiando pensamiento y conceptos, a veces se nos resulta un poco difícil poder entender ciertas palabras que tienen que ver con un lenguaje o un contexto hebreo, ¿sí? Así que vamos a trabajar sobre eso. Así que bueno, hoy vamos a continuar, como decía recién, y más o menos para tener un panorama. La semana pasada estuvimos viendo, si bien hice como una especie de introducción, donde poder estar al tanto y poder trabajar, estuve compartiendo algunas cosas, como tratando de poner un fundamento del cual hoy vamos a tocar esas cosas con más profundidad, pero ya trabajando de lleno, ¿sí?, en la materia y poder ver los textos bíblicos, ¿sí?, que nos muestran, nos relatan y nos van a dar la sabiduría, ¿no?, para poder entenderlo. Así que la semana pasada estuvimos viendo los patrones, ¿sí?, crear, formar y hacer, y les decía que formar, crear y hacer tienen que ver con dimensiones, ¿sí?, tiene que ver con funciones y tiene que ver con lo que se le llamaría en el hebreo serían esos mundos, ¿sí? Cada palabra es un verbo y al ser un verbo es un mundo. Entonces teníamos el mundo de creación, el mundo de formación y el mundo de acción. Y eso tenía que ver que el mundo de creación tiene que ver con el mundo de Briá, el mundo de formación con el mundo de Yesirá, y el mundo de acción tiene que ver con el mundo de Asiá, ¿sí? Que a su vez esos niveles están conectados con nuestro ser interior, que son los niveles del alma y que tiene que ver con el Neshama, con el Ruach y con el Nefesh, ¿sí? Y veíamos eso, cómo más o menos trabajaba cada uno, pero muy por arriba,
pero hoy quiero profundizar en eso. Así que prepárese ahí si tiene lápiz, cuaderno, tome nota, escriba. Mire, a veces la memoria falla, pero cuando escribimos dice que afianza más el conocimiento. Así que tome nota de los textos. Luego de que terminemos, repáselo, vuelva a ver el video. Les recomiendo que aquellos que no vieron el primer video que lo puedan ver. Y como decía también, aquellos que por ahí surgen preguntas y dudas, pueden hacerla, con mucho gusto podré responderla si tal me alcance, y si no tal me alcance, o sea, si no tengo la respuesta, trataré en lo posible de trabajar y poder brindarle la información, ¿sí? Así que bueno, prepárese ahí, si tiene para tomar un cafecito, tiene para tomar un mate. Yo me preparé un café aquí. Entramos en la materia entonces, ¿sí? Estamos trabajando entonces con el patrón de creación, crear, formar y hacer. Y el primer texto que quiero tomar para esto es Isaías 43, versículo 6 y versículo 7, ¿sí? Donde dice: diré al monte, da acá, y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, dice, los he creado, los formé y los hice. Es decir, que aquí Isaías está presentándonos estos tres niveles de creación, cuando dice que el eterno Dios dice: los he creado, los he formado y los hice, ¿sí? Ahora, como decíamos la semana pasada, estos tres verbos, porque son verbos, formar, crear y hacer, que es un patrón que el eterno Dios repite muchas veces, ¿sí? En varias oportunidades, Dios, a la hora de crear, todo lo que Él crea lo hace bajo este patrón: crear, formar y hacer, ¿sí? Mundo de Briá, mundo de Yesirá y mundo de Asiá. En Génesis, ¿sí? Capítulo 1, versículo 26, vamos a ver el patrón de nuevo aquí. Mire, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, aquí el texto nos está diciendo que Dios utilizó el verbo hacer. Dice hagamos, ¿sí? Hagamos. Versículo 27 dice: y creó Dios a su imagen. Y aquí dice que está tomando la palabra crear. Y creó Dios. Y el mismo versículo 7, pero del capítulo 2 de Génesis, dice: entonces Dios formó. Entonces aquí está hablando que Dios utilizó el verbo formar. Es decir, y es un punto para tener en cuenta esto. Si bien el capítulo 1, versículo 26, dice que primero Dios utilizó el verbo hacer, y parece que tuvieran intercambiados los verbos: primero hizo, luego creó, después formó. Para que usted entienda, el punto aquí, no a veces exactamente los verbos están acomodados desde A, B, C, ¿sí? Crear, formar y hacer, sino que a veces los verbos pueden estar cambiados, pero eso no significa que, aunque estén cambiados, por este caso que haya utilizado primero el hacer, no significa que haya sido primero, sino que, como dice el dicho, el orden del factor no altera el producto. ¿Me explico? Entonces, le explico esto porque cuando usted lea algún texto en la Biblia, quizá usted puede encontrar también, porque hay mucho más, puede encontrar
los patrones inversos, pero no significa de que esté mal, sino que simplemente es cuestión de escrito, no sé, pero es para que usted entienda. Isaías 45, versículo 10, el 11 y el 12 dice: Ay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice el Santo de Israel. Escucha bien lo que dice, su formador. Dice, pregúntame por las cosas por venir. Mándame acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. El versículo 12 dice, yo los hice, o sea, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. ¿Ve? Aquí estamos viendo nuevamente los patrones de creación, pero no están en orden, sino que están cambiados. Primero dice, yo soy su formador, luego dice que lo hizo y luego que lo cree. O sea, que está en inversa. Pero el patrón es el mismo. ¿Sí? Isaías 45, versículo 7 dice que formó la luz y creó las tinieblas. Interesante este texto porque dice que creó la luz, o sea, que formó la luz y que creó las tinieblas. Dice que hago la paz y creo la adversidad. Es decir, que aquí encontramos nuevamente este patrón, ¿sí? Que formó la luz y que creó las tinieblas y que hizo la paz. Es decir, que el mismo que formó la luz es el mismo que creó las tinieblas. Tenga cuidado con eso. Porque a veces tenemos que entender, y esto tiene que ver con percepción y la manera de ver, que después lo voy a explicar más adelante también, pero hay que ver que no a veces cuando se habla de tinieblas se habla del enemigo o del diablo, sino que a veces la palabra tiene otro significado y resulta ser que acá las tinieblas no la creó el diablo, sino que las tinieblas la creó Dios. ¿Me explico? Amós, capítulo 4, versículo 13, dice, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana. Ve, aquí nuevamente vemos formar, crear y hacer. Le doy otro texto más, mire. Isaías 43, 18. Porque así dice el Señor, que creó los cielos. El Dios, dice, Él es Dios, el que formó la tierra y el que hizo y la compuso. ¿Ve? Es impresionante cómo tenemos aquí a un Dios creador usando diferentes, llamémosle oficinas, ¿sí? Departamentos, para poder crear. Y mire, hay un texto, ¿sí? Que seguramente usted lo lee y si no lo lee lo repite cada Shabbat. Fíjese que, por ejemplo, en cada inicio de Shabbat, en el Kiddush, nosotros cuando recitamos la oración del vino y hacemos la oración por el pan, también a veces solemos leer un texto, ¿sí? Que usted seguramente lo conoce y dice, ¿quién subirá al monte de Adonai? ¿Quién subirá al monte de Adonai? Y hace la pregunta, ¿quién va a subir? Y presta atención por favor porque, mire, es interesante esto. Y seguramente quizás usted lo pudo haber visto o quizás nunca se dio cuenta.
Pero el texto habla de los tres patrones que tienen que ver con los tres niveles de alma. Dice, ¿quién subirá al monte de Adonai? ¿Quién estará en su lugar santo? Dice, el de limpio de manos. Ahí el texto dice limpio de manos. Las manos representan al nefesh. Las manos representan las acciones. ¿Se entiende? Las manos son las acciones. Y si las manos son las acciones, quiere decir que cuando dice el de limpio de mano, está diciendo el que va a subir al monte de Dios es el que tiene nefesh, el mundo de acción, ¿sí? Y sigue el texto diciendo y puro de corazón. Cuando hablamos de corazón estamos hablando de ruach. Y si hablamos de ruach estamos hablando de emociones. Quiere decir que estamos hablando del patrón de formación. ¿Sí? Recuerde que ruach es el patrón de formación. Y dice, el texto termina diciendo, y el que no ha elevado su alma, ¿sí? El que no ha elevado su alma. Y es interesante porque aquí la palabra alma es la palabra neshama, ¿sí? Y neshama tiene que ver con el mundo de creación, es decir, el mundo de los pensamientos. Entonces quiere decir que cuando usted está en cada Shabbat, el viernes a la noche, y hace su lavado de manos, lo que usted está diciendo o usted está confesando que vamos a subir todo aquel que tenga las acciones, que tenga las emociones y que tenga los pensamientos conectados a la dimensión de lo eterno. ¿Me está entendiendo? Entonces, todo esto nos enseña que cuando el Eterno quiere hacer algo, ¿sí? Todo esto nos enseña que cuando Dios quiere hacer algo, tanto en una persona como aún en su creación, Él emplea estos tres verbos que tienen que ver con formar, hacer y crear. O crear, formar y hacer. Nada, o sea, absolutamente nada que tenga que ver con crear, podemos excluir a estos tres verbos. ¿Me explico? El eterno Dios los utilizó y también Dios lo colocó en nosotros para que nosotros a la hora de querer crear algo, también pasemos por esas diferentes oficinas de trabajo, ¿sí? Ahora, estos tres verbos pareciera que fueran lo mismo, pero si la Escritura nos dice que Dios utilizó o utiliza estos tres verbos, ¿sí?, que parece que fueran iguales, ¿será que habrá un error? ¿Será que son iguales o será que son diferentes? Que aunque sean diferentes, los tres trabajan en conjunto. ¿O habrá un misterio oculto aquí? ¿O habrá un misterio oculto? Un misterio oculto que quizás no hemos tenido el acceso para poder entenderlo. O sea, ¿cuántos de nosotros de lo que estamos escuchando por Meet o por Facebook alguna vez escucharon estas cosas? ¿Verdad que la mayoría de nosotros quizás hemos tenido algún destello de haber escuchado algo, pero no entrar en una profundidad, porque siempre lo hemos conocido quizás aún de otra forma? ¿Se entiende? Entonces estamos hablando o estamos tratando de entrar a un misterio, ¿sí? Un misterio que el mismo Dios lo da a revelar, porque es la forma con la que Él trabaja y quiere que el hombre, sus hijos, trabajen. Entonces, como decíamos la semana pasada,
En el contexto hebreo o la teología hebrea, la teología judía, los verbos pertenecen a un mundo, ¿sí? El mundo de creación, el mundo de formación, el mundo de acción. Es decir, que cada verbo, ¿sí?, como formación, creación y acción, pertenecen a una dimensión. Y esa dimensión, a ver cómo decirlo, en los escritos hebreos, ¿sí?, en los escritos hebreos profundos, que es de donde viene la Biblia que tenemos, los sabios dicen que estas son tres dimensiones, que no tiene que ver con dimensiones naturales, ¿sí? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de pensamientos, si bien estamos hablando de pensamientos naturales, mucho el pensamiento que tenemos, el conocimiento, los sabios de Israel hablan de ese conocimiento, pero desde la dimensión de lo eterno, desde la dimensión, llamémosle espiritual. ¿Se entiende? Entonces, estas son las tres dimensiones que el eterno Dios utiliza a la hora de hacer algo. Y estos tres verbos aún están y estuvieron antes de la fundación del mundo. Quiere decir que si estos verbos estuvieron antes de la fundación del mundo, es probable y hasta es garantizado de que cuando usted, antes de venir a este mundo, usted tuvo que haber pasado, usted y yo tuvimos que haber pasado por estas tres dimensiones, porque Dios creó al hombre. Entonces al Dios crear al hombre, lo pasó por el mundo de brillar, el mundo de creación. Dios lo pensó. Luego que Dios lo pensó, Dios lo pasó al siguiente nivel, al nivel de Yesiral, el mundo de formación, donde comenzó a darle forma al hombre, ¿sí? Y luego de la formación Dios lo llevó al próximo nivel, que es el mundo de hacia el mundo de la acción, el mundo donde se materializa, donde ya es palpable, ya no es algo, a ver cómo decir, no es una, no sé cómo, no encuentro la palabra, pero no es algo abstracto, sino que ya es palpable, ¿sí? Entonces, usted y yo tuvimos que haber pasado por esas dimensiones. ¿Se entiende? A ver, le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo, a ver si puede, para amplificar más esto. Cuando usted ve una casa, ¿sí?, cuando usted ve una casa terminada y usted mira el aspecto, tanto afuera como adentro, usted dice, ah, qué linda casa, hermosa. Es hermosa por dentro, es hermosa por fuera. ¿Sí? O sea, es linda la casa. Pero quizás usted nunca se puso a pensar que en esa casa, ¿sí?, hubo una intervención. Y la intervención fue intervención de profesionales. ¿Cuáles fueron esos profesionales? El albañil, el electricista, el gasista, el pintor, el ingeniero. Es decir, que usted ve el producto terminado, pero nunca se puso a pensar a ver quién fue el que trabajó ahí. ¿Me explico? Cada persona, ¿sí?, cada profesional que trabajó en esa casa, trabajó en un área específica, ¿sí? Cada persona podemos decir que es un mundo, que cada persona es una oficina, ¿sí? Entonces, el trabajo de cada uno de estos profesionales seguramente nadie lo vio. Es decir, que cuando la persona que contrató una empresa y le construyó la casa, la persona quizás nunca vio que vino el electricista a hacer su trabajo.
La persona solamente vino, apretó la tecla y la luz se encendió, pero nunca vio cómo el electricista trabajó. ¿Se entiende? Entonces, vino el profesional, vino la oficina, vino el mundo, vino el electricista, hizo su trabajo, participó de la creación, participó de la construcción, pero quizá nadie se enteró. De esa manera funciona lo que yo estoy tratando de transmitirle, que tiene que ver con los patrones. Es decir, que cuando Dios formó este mundo, que según Bereshit, ¿sí?, la primera letra es la Bet y la Bet significa casa, quiere decir que cuando Dios comenzó a construir esta casa, necesitó de profesionales. Necesitó de esos profesionales, de esos mundos de acción, creación, formación. Y hoy tenemos el mundo maravilloso, aunque muchos dicen que el mundo está para atrás y que está feo. Mire, la Biblia dice que todo lo que Dios creó fue bueno. Y si la Biblia dice que todo lo que creó fue bueno, entonces ¿quién es el hombre para decir que el mundo es malo? Vamos. Entonces, el trabajo de cada uno de estos profesionales seguramente nadie lo vio. Nunca vio cómo lo hicieron. Tampoco vieron las herramientas que utilizaron. Es decir, que cuando usted vio cuando usted vino y prendió el calefactor, la cocina, salió gas, dijo, tengo gas, pero nunca vio que el gasista, las herramientas que utilizó. Usted no sabe. Lo que estoy diciendo es que usted solamente vio la casa terminada. En la construcción de una casa hay una ingeniería. ¿Se entiende? En la construcción de la casa hay una ingeniería profunda. No es simplemente levantar una casa. Quiere decir que cuando Dios creó al hombre, ahí hubo una ingeniería. No fue simplemente crear al hombre. En la creación del hombre hubo intervenciones de oficinas, de mundos, de profesionales. Y lo estoy planteando así de algo gráfico para que se pueda entender más todavía. ¿Se entiende? Porque seguramente, por ejemplo, mire qué interesante, seguramente el electricista no sepa lo que hizo el plomero o el albañil. En una casa quizás el albañil no sabe qué es lo que hizo el gasista. Pero sin embargo, aunque no sabe qué es lo que hizo, todos participan de una construcción. ¿Se entiende? Para construir una casa, la persona tuvo que haber contratado varias empresas, donde cada empresa es un profesional y ese profesional intervino, aportó para que esa casa se construyera. Ahora, eso mismo, ¿sí?, ese mismo patrón de creación es el que el apóstol Pablo está tratando de explicar, por ejemplo, en 1 Corintios, si lo quiere anotar, 1 Corintios 3, versículos 6 y 7. Es decir que lo que nosotros estamos viendo en Génesis, Isaías, etc., el apóstol Pablo está tratando de utilizar la figura agrícola para poder explicar cómo funciona todo esto. Y el texto de 1 Corintios 3, versículos 6 y 7 dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios es quien hace crecer. ¿Puede ver este patrón en ese texto?
¿Puede ver el patrón de creación, formar, crear y hacer en este texto? Mire, ¿dónde tenemos este patrón? Pablo dice, yo sembré. Pablo se está poniendo en la oficina de creación, en el mundo de creación, es decir, en el Neshama. Pablo fue quien creó, ¿sí? Quien sembró. El texto dice Apolo, ¿sí? Apolo, dice que fue quien regó. Apolos está representando al mundo de formación, el nivel de Ruach. Apolo le dio forma a lo que Pablo creó, sembró. Y aquí viene la intervención del Dios divino, porque el Dios divino toma el rol o el papel del mundo de acción, porque dice que es Dios quien da el crecimiento. Es decir, Dios tomó la oficina del Nefesh. Lo que hizo Dios fue tomar lo que Pablo sembró, lo que creó, lo que Apolos le dio forma, pero se necesitó a Dios, el Creador, para que pudiera materializar lo que Pablo había creado. En este texto nos está diciendo que se necesita la intervención de Dios para que lo que se creó y formó se materialice y se lleve a la acción. ¿Se entiende? Lo mismo pasa, por ejemplo, en un matrimonio. En el matrimonio, el hombre tiene la función o viene a representar el mundo de creación, el mundo de Briá, ¿sí? El nivel del Neshama. ¿Por qué? Porque es la función del hombre, es el hombre quien crea. Luego que el hombre se une con la mujer, ¿sí? Y deposita en la mujer su semilla, es la mujer la que tiene forma o toma el papel del mundo de Yesirá, el mundo de formación. ¿Por qué de formación? Por algo obvio, porque la mujer es la que tiene en su vientre 9 meses y le está dando forma, lo está gestando, ¿me explico? Pero se necesita la intervención del Creador, o sea, la intervención del Dios eterno, para que lo que el hombre sembró, lo que el hombre creó y lo que la mujer tuvo 9 meses, venga Dios y lo materialice, ¿sí? Entonces Dios toma la figura aquí del mundo de Asia, el mundo de acción. ¿Me está entendiendo? Ahora, les doy otro ejemplo bíblico. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12, ¿sí? El apóstol Pablo vuelve a explicar nuevamente el patrón de creación. Y solo que esta vez Pablo utiliza la figura de una persona. Anteriormente utilizó la figura agrícola, pero ahora va a utilizar la figura de una persona. Pablo utiliza la figura de una persona para explicar el patrón de creación. Entonces el texto dice lo siguiente, 1 Corintios, si lo quiere anotar, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, así también Mashiach. Pablo está tratando de explicar el patrón de creación.
tomando la figura de una persona para amplificar y señalar que así es Cristo. ¿Sí? Entonces, en el contexto hebreo bíblico, la palabra alma no siempre aparece como tal, como alma, sino que tiene otros significados. La palabra alma, y lo voy a explicar en los próximos minutos más detalladamente, pero la palabra alma también está traducida, ¿sí?, como persona. Es decir, que cuando la Biblia habla que vinieron 4 personas, por ejemplo, está diciendo que vinieron 4 almas, porque la traducción de alma la llevaron a personas, ¿sí? Entonces, aquí lo que está diciendo entonces es que la palabra para alma también es la palabra para persona o para referirse al cuerpo. Es decir que Pablo está tratando de decir que las almas, escuche esto, porque esto es tremendo, mire. Pablo está tratando de decir que las almas, según el texto, ¿sí?, que estamos leyendo, aparecen como miembros que pertenecen a un cuerpo. O sea, cada alma o cada persona pertenece a una raíz de alma, pertenece a una raíz. ¿Me explico? Vuelvo a reiterar, Pablo plantea en el primer versículo y dice, porque así como el cuerpo es uno solo, está compuesto por muchos miembros, y cada uno de esos miembros, en un sentido original hebreo, cada miembro es un alma, y cada alma pertenece a la raíz de alma de este cuerpo. ¿Se entendió? Entonces, Pablo está diciendo entonces que cada alma pertenece a una raíz de alma. Y mire, para que no se complique tanto, se lo traduzco al lenguaje actual. Cada miembro es parte de un cuerpo. Y en este caso, Pablo está hablando del cuerpo de Mashiach. ¿Se entendió? El versículo 13 dice, porque por un solo espíritu, por un solo ruaj, fuimos todos bautizados. Escuche esto, que dice, porque por un solo ruaj, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados. ¿Para qué? Para formar un solo cuerpo. ¿Se entendió? Quiere decir que cada uno de nosotros, nuestra función es formar un cuerpo. ¿Se entiende? Es decir, que cada persona que llega a este mundo, cada alma que llega a este mundo, viene con una asignación. Y la asignación es de formar un cuerpo. ¿Se entendió? Eso es lo mismo que Efesios 4 dice, y en realidad está hablando lo mismo, que Efesios 4 dice que cada persona o cada ministerio, según la traducción bíblica, cada ministerio tiene una asignación, tiene una función. ¿Cuál es la función? Ir formando a cada miembro o igual a cada persona, igual a cada alma, para que todos lleguemos a la unidad de la fe en Yeshua. ¿Se entiende? Entonces, versículo 14. Porque además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esto tiene que quedar claro
Y lo que tiene que quedar claro es que somos muchas almas, somos muchos miembros, somos muchas personas trabajando para edificar un cuerpo o para edificar una casa. Es decir, que traducido es, si usted pertenece a una congregación, se lo traduzco ahora, si usted es parte de una congregación, usted es parte de una familia congregacional, usted es parte de un cuerpo, el cual Dios incluyó a usted en ese cuerpo para que la capacidad profesional suya, usted la pueda aportar para que ese cuerpo se vaya formando a la estatura perfecta que es Mashiach. ¿Se entiende? Solo que, miren, en el versículo 15 ya comienzan los problemas. En el versículo 15 comienzan los problemas. Dice, si dijese el pie, ¿por qué no soy mano? No soy cuerpo. O sea, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Versículo 16. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque por eso no sería del cuerpo. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué pasa esto? Acá hay un problema. El problema es que el ojo quiere ser oído, la mano quiere ser pierna, y como la mano dice que no es pierna, piensa que no es parte del cuerpo. Entonces aquí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cada miembro o cada persona o cada alma que es parte de este cuerpo, lamentablemente no conoce su función. Lamentablemente desconoce su asignación, ¿sí? Desconoce lo que tiene que hacer. Cuando una persona no sabe cuál es su función en el cuerpo, entonces siempre va a querer anhelar lo que otro tiene. Y ahí es donde se ocasiona el problema. La clase pasada, escuche esto, la clase pasada decía que cada alma, antes de venir a este mundo, firma un contrato, por así decirlo, sabiendo cuál es su función que va a desarrollar aquí en la tierra. ¿Cuál es su trabajo que va a desarrollar aquí en la tierra? Solo que cuando baja a esta dimensión, o sea, cuando el alma baja a esta dimensión, ¿sí? y sale a este mundo, el alma viene en cero. O sea, el disco rígido, la memoria viene en cero. Y ahí es donde comienza el proceso de la persona o del alma a ir o tratando de conocer cuál es su función, cuál es su asignación. ¿Se entiende? El versículo 18 dice, pero el hecho es que Dios, ¿sí? El hecho es que Dios, versículo 18, ha colocado a los miembros, cada uno en el cuerpo, según su función. Dios te colocó, escuche esto, Dios te colocó en un cuerpo. ¿Para qué? Para que vos desarrolles tu función. ¿Cuál es tu función? Bueno, si no la sabés, ya tenés trabajo. Y aquí podemos desviarnos un poco, pero no es la idea. El gran problema de la gente que tiene conflictos, ¿sí? Y aún se mete en la vida de las otras personas, es porque no sabe cuál es su función, no sabe qué hacer. La persona que no sabe qué hacer gasta su tiempo en meterse en los problemas de los demás. ¿Me está entendiendo? Si usted está conociendo su función, usted ya, más que sobrarle el tiempo, le va a faltar.
ni gana de meterse en los chumeríos de los demás. Uy, perdón. Mire, el versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora bien, los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Presta atención en esto, mire. Primero, hay problema que los miembros no conocen su función. Mire cuál es el problema ahora. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Ahora bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen, que parecen menos honrosos, a estos vestimos con más honra, y los que en nosotros son de menos decorosos se trata con más decoro. Porque los que, dice el 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios dispuso, mire, Dios dispuso el cuerpo dando abundantemente honor al que le falta. ¿Sabe cuál es el problema aquí? El problema acá, primero habíamos visto que el problema es no conocer su función, no conocer su asignación. Ahora, el problema ahora surge es que, a ver cómo decirlo, que surgen problemas o conflictos emocionales. ¿Cómo emocionales? Claro, porque el texto 21 dice, ni el ojo puede decirle a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Y el 24 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen débiles. ¿Por qué son débiles? Quiere decir, escuche esto, quiere decir que hay un problema de desequilibrio emocional. Entonces, ¿cómo salvamos el rompecabezas? Si tú quieres solucionar los desequilibrios emocionales, para acomodar los desequilibrios emocionales, tienes que conocer tu asignación. Cuando conoces tu asignación y comienzas a trabajar en tu asignación, traerás sanidad a tu alma en tu mundo emocional. Vamos. Entonces, cada vez que tú ves que aparecen estos tres verbos, formar, crear y hacer, fueron las diferentes departamentos, diferentes oficinas, diferentes dimensiones que participaron antes que usted y yo viniésemos a esta tierra. ¿Se entendió? Avanzamos un poquito, mire. El mundo de acción, que es el mundo del Nefesh. El mundo de acción es el mundo del Nefesh. El mundo de la acción, que tiene que ver, como decía recién, con el Olam Asiá, se refiere al nivel de alma que está dentro del Nefesh. Es decir, dentro de nuestra composición. La composición de nuestro ser. O sea, el Nefesh es ese nivel de alma que está conectada a la acción. Y por lo tanto, el Nefesh está conectada a la acción y tiene que ver con los instintos. ¿Se entiende? Es decir, se lo vuelvo a repetir, el Nefesh es todo lo que tiene que ver con la acción y también está relacionado con los instintos. Por eso hay personas que dicen,
o sea, por ahí desarrollan más el nefesh y accionan bajo instinto, ¿sí? El primer nivel del alma, ¿sí?, que es el nefesh, se traduce como vida. Es decir, que cuando estamos hablando de nefesh, estamos hablando de vida. O sea, nefesh es vida. ¿Cómo sabemos eso? Este primer nivel está relacionado con la sangre. O sea, el nivel del alma, nefesh, es vida. Y si es vida, la vida está en la sangre. ¿Se entendió? Deuteronomio 12:23 dice: solamente que se abstengan firme de no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con la sangre. Por eso la prohibición de comer sangre. La prohibición de comer sangre es porque en la sangre está la vida, y la vida es el nefesh, es el alma del animal. Es decir, que cuando una persona come sangre, se está comiendo el nefesh, se está comiendo el alma del animal. Y aunque esto parezca un poco medio loco, cuando las personas, aún en los ritos que hacen, en los ritos satánicos, que beben la sangre, ellos no se dan cuenta que están ingiriendo en su cuerpo el alma de tal animal. Y más aún, cuando aún la sangre no es del animal, sino que la sangre es de una persona. Cuando una persona bebe la sangre de otra persona, lo que está haciendo es meterse el alma de la otra persona adentro. ¿Me está entendiendo? A ver, los que están en el Meet, levánteme la manito si entendió, porque es clave esto. Bien. Por eso la prohibición de comer sangre, porque te estás comiendo el alma del animal. Y aunque parezca loco esto, la persona cuando consume mucha sangre del animal, el nefesh del animal se mete en la persona, y la persona, escuche esto, la persona luego comienza a tener síntomas de ese animal que se comió. A mí me tocó una vez hacer liberación a una persona, y cuando estaba en plena liberación, la persona comenzó a hacer sonidos de un animal. Es más, la persona se tiró al piso y hacía los movimientos de ese animal. Entonces, la prohibición de comer sangre es para que no te comas el nefesh de ese animal. No comerás sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida, en la sangre está el nefesh. Quiere decir que el nefesh suyo y el nefesh mío, el alma nefesh, el nivel básico, por así decirlo, está dentro de la sangre. Escuche esto, el nefesh está relacionado con un órgano que es el hígado. Y el hígado es el órgano que más sangre contiene. Por eso, antes, a los que les gusta comer hígado, es recomendable cacherizarlo y cacherizarlo y cacherizarlo. Cuesta mucho que se le vaya la sangre,
Por eso, por ejemplo, muchos judíos comen el hígado asado. ¿Por qué asado? Porque el fuego lo que hace es cocinar la sangre. Es más, no cocinarla. El mismo fuego lo que hace es que la sangre se desprenda de la carne o del hígado. Entonces lo comen asado. Pero el nefesh está conectado con el órgano que es el hígado. No solamente el nefesh está conectado al órgano que es el hígado, sino también que el nefesh está conectado a los genitales. Y no solamente a los genitales, y más específicamente los genitales del hombre. ¿Por qué los genitales del hombre? Porque los genitales del hombre es donde se contiene o donde está la semilla, donde está el esperma. Y el esperma es vida. ¿Se entiende? Escuche esto, deje de escribir y présteme atención, porque esto es clave. Quiero que observemos algo y nos va a llamar la atención. El nefesh, que está relacionado con el hígado, ¿sí? Reitero, el nefesh es vida, la vida está en la sangre y la sangre está en el hígado, el nefesh está conectado al hígado. Quiere decir entonces que si el nefesh está conectado al hígado, el nefesh está conectado, a ver cómo decir, que está conectado al hígado. El hígado, escuche esto, el hígado es el órgano que es afectado por sentimientos de enojo y de bronca. Cuando una persona tiene problemas en su aparato digestivo, no en todos los casos, pero cuando tiene problemas el enojo y la bronca se conectan al hígado, ¿sí? Es decir, que el hígado es el órgano afectado por el sentimiento de enojo y de bronca. Que cuando el enojo y la bronca es continuo, la persona termina teniendo enfermedades gástricas como el gastritis, no me sale otra palabra, cirrosis. La cirrosis no solamente es por la persona que es alcohólica, la cirrosis es por la acumulación de bronca y de odio no solucionado, radicado en el hígado, por lo tanto en el nefesh, de problemas no solucionados. Escuche esto. Cuando hablamos de enojo y de bronca, ¿sí? Cuando hablamos de enojo y de bronca, no temporal, sino permanente, o sea, cuando a la persona le duele el estómago, no significa que esa persona esté enojada o se haya embroncado. Porque quizás en ese contexto la persona comió algo que le cayó mal. ¿Cómo podemos detectar si el problema que tienes en el estómago es por algo que comiste o es porque estás acumulando bronca y enojo? Es sencillo. Si la persona comió algo que le cayó mal y tiene problemas de dolor de estómago, se toma un té digestivo y a las horas se le pasa.
Ahora, cuando la persona, ese dolor le persiste, y es un día, y son 2 días, y sigue el tiempo, y quizás se le alivia, pero al correr de los días sigue avanzando, la persona tiene enojo arraigado en el hígado. ¿Se entiende? Entonces eso no se va. Cuando la persona tiene enojo y bronca arraigado, no se va tomándose unos té. El problema se soluciona perdonando. ¿Se entiende? Ahora, présteme atención en esto, y esto es clave. Cuando hablamos de enojo, el objetivo principal del enojo es cercar a la persona. ¿Sí? El objetivo del enojo es cercar a la persona. Es decir, el enojo cerca a la persona ¿para qué? Para que la persona no avance, no crezca, no logre un crecimiento espiritual en su vida. O sea que el trabajo del enojo es cercar a la persona. Por lo tanto, si esta persona está cercada, esa persona no avanza. La persona que no avanza es porque está cercada. El enojo se aloja en el hígado. Escuche esto. El enojo se aloja en el hígado y es el hígado que está conectado al nefesh. Y si el nefesh tiene que ver con las acciones, quiere decir que una persona que tiene enojo es una persona que no avanza, es una persona que no crece, es una persona que está estancada espiritualmente hablando y no puede crecer espiritualmente. ¿Se entiende? El nefesh se traduce como alma y en el sentido de algo material, físico, tangible, que significa vida. Generalmente el nefesh o alma se traduce como persona o criatura o ser. Eso es lo que decía hoy. Que cuando la Biblia aparece la palabra persona o criatura o la palabra ser, se está refiriendo al alma, se está refiriendo al nefesh. Es decir, que cuando encontramos esto en la Escritura, es el nefesh. Y por supuesto, el nefesh no es inmortal. El nefesh no es inmortal, sino que corresponde a la conciencia de un mundo material. O sea, refiriéndose más a la personalidad o los instintos naturales. ¿Se entiende? Por eso, mire, ¿cómo sabemos esto? Génesis 2:7 dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Se lo leo en otra traducción y dice, y Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser, o sea, en un alma viviente. Es decir, que cuando nosotros nos referimos a la gente como persona, las personas son almas vivientes, lo dice la Biblia. Aquí se nos presenta algo muy peculiar, mire. La palabra, mire qué interesante esto. La palabra formó en Génesis, cuando dice y Dios formó, la palabra formó es la palabra hebrea ayesar, ¿sí? Ayasar. Y la palabra ayasar significa formó. Ayasar
se escribe normalmente con una sola yud, la letra yud, la letra del alfabeto hebreo, la yud. Pero en este versículo, escuche esto, en este versículo, la palabra formó, ayazar, está escrita con 2 letras yud. Es como que si escribiésemos formó con 2 F. ¿Sí? Es como escribir la palabra formó con dos F. Entonces, según la perspectiva, escuche esto, según la perspectiva judía, la Torá aquí nos muestra que el Creador, o sea, Dios, formó a Adán, y Adán no fue meramente física solamente, sino que cuando Dios formó a Adán del polvo, dice la Biblia que todavía él no era una criatura viviente, lo había formado. Es decir, que cuando el Creador sopló aliento de vida en la nariz de Adán, ¿sí? Adán se convierte en una criatura, se convierte en un alma, se convierte en un ser, se convierte en una persona. Aún, dice, aunque su cuerpo fue producto del polvo, Adán poseía, escuche esto, aunque Adán fue producto del polvo de la tierra, Adán poseía lo que se conoce alma, y Adán tuvo la capacidad de interactuar en el mundo natural y en el mundo espiritual. Por eso en la palabra formó están las 2 yud. Las 2 yud representan para que puedas vivir en el mundo natural y para que puedas vivir en el mundo espiritual. Interactuar en las 2 dimensiones. ¿Se entiende? Avanza un poco. Mire lo que dice Génesis, capítulo 12, versículo 5. Cuando Abraham se dirigió a la tierra de Canaán, tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, el hijo de su hermano, y toda la riqueza que había acumulado, y dice, y las personas. La palabra ahí personas, en el contexto original es nefesh, son almas. Es decir, Abraham tomó las almas, Abraham tomó los nefesh que había adquirido en Harán. Mire este texto, Génesis 46, versículo 22, dice, estos fueron los descendientes de Raquel, que le nacieron a Jacob, en total 14 nefesh, 14 personas, 14 almas. Quiere decir que cuando usted dice persona, está diciendo nefesh, está diciendo alma. ¿Se entiende? Vamos al mundo de formación, al mundo del Ruach. Ya vimos una parte sobre el mundo del nefesh. Vamos al mundo de la formación, al mundo del Ruach. Hay una parte en nuestro ser que fue también elaborada en el mundo de la formación, en el mundo de Yesirá. Y esta tiene que ver con el nivel del alma que se llama Ruach. Esta parte del alma llamada Ruach está ligado al aspecto emocional. ¿Sí? Está ligada al aspecto emocional. Le doy un ejemplo. En su vida, cuando usted tiene que hacer algo, ¿sí? Cuando en su vida usted tiene que hacer algo, o sea, tiene que accionar, lo que usted tiene que accionar primero
antes tiene que pasar, antes que pase por las acciones, tiene que pasar primero por las emociones. Se lo vuelvo a explicar. Antes de que la persona haga algo, ir al mundo de la acción, la persona primero tiene que pasar por el mundo de la formación. Y el mundo de formación es el Ruach, es el mundo de las emociones. ¿Se entiende? Dicho de otra manera, antes de hacer, primero tengo que pasar por las emociones, es decir, formar. O sea, el Nefesh no puede manifestarse sin antes ser guiado por el Ruach. ¿Se entiende? El Nefesh no puede accionar, no puede llevar a la acción algo sin antes ser guiado por el Ruach, porque es el Ruach quien va a guiar al Nefesh para que el Nefesh haga algo. Porque si no trabaja equilibradamente, va a haber un desequilibrio. El problema está cuando me dejo llevar solamente por el Nefesh, el instinto. Hay personas que hacen, pero no piensan, tampoco elaboran forma, se llevan por el instinto. Como también hay personas que son todas emocionales y se emocionan accionan por las emociones, pero tampoco pasa por el mundo de creación y el mundo de acción. Viven en una fantasía, por así decirlo. ¿Se entiende? Ahora, cuando solamente nos movemos por el Ruach, que es la emoción, la persona es eso, es emoción, que queda como la expresión, qué emocionante que fue tal cosa. ¿Se entiende? Por ejemplo, si una persona quisiera tener un negocio, le doy un ejemplo, si una persona quisiera tener un negocio, una empresa, y se pone a ver cómo podría tener una empresa, un negocio, y ve las diferentes formas, se acuesta pensando, se levanta pensando, se imagina cómo lo va a hacer, se imagina cómo podría ser aquello o lo otro, le da forma, se emociona, pero si no lo lleva a la acción, no lo materializa, la persona vive emocionada pensando que va a tener una empresa, pero en realidad no tiene nada porque lo que pensó y lo que formó no lo lleva a la práctica. Eso es cuando en la iglesia se conoce que no solamente oidores, sino hacedores. ¿Se entiende? En la emoción, que es el nivel del alma llamada Ruach, o sea, tu emoción, tiene la habilidad de formar, o sea, tener el diseño, pero necesita del nivel del alma Nefesh para accionar y llevarlo a cabo. ¿Se entiende? El Ruach en la Biblia es traducido como espíritu, y espíritu significa viento, ¿sí? Ahora, Génesis 1:2 dice, la tierra estaba sin forma, vacía, y la oscuridad cubría la superficie del abismo. Dice, y el espíritu, el viento, el Ruach de Dios se movía. Mira lo que dice Éxodo 14:21. Entonces Moisés extendió su brazo sobre el mar y Dios causó que el mar se retrajera con un viento. Ahí es Ruach. ¿Se entiende? Y pasamos
Pasamos al mundo de la creación, que es el nivel del Neshama. Vimos el mundo del Nefesh, el mundo de la acción. Vimos el mundo de la formación, el mundo de Yesirá, del Ruach. Ahora vamos a ver el mundo de la creación, el mundo del Neshama, ¿sí? El nivel del Neshama, ¿sí?, es el mundo de la creación, es el Olam Briá, creación. En hebreo es Briá. La Neshama está relacionada con los pensamientos. Antes de llevar a la acción algo, antes de que se concrete algo, tú tienes que pensarlo. Antes de que usted quiera hacer algo, usted tiene que pensarlo primero lo que va a hacer. Yo siempre le digo aquí a mis hijas, tenés que pensar antes de hacer, porque van y hacen, y después dice, ay, no sabía que... Entonces hay que pensar antes de hacer. Ahora, ¿cómo sería esto? ¿Cómo funciona esto? Escuche, cuando la persona piensa algo, o sea, va al mundo de la creación, al Neshama. En el mundo de la creación, tú vas procesando, y cuando vas procesando el pensamiento que querés crear, automáticamente vas activando el mundo de las emociones, el mundo de la formación, el mundo del Ruach. Lo que piensas se va a conectar con el Ruach, con la formación. Y cuando activas el mundo de formación, el mundo de las emociones, entonces, acto seguido, se materializa lo que tú creaste en tu mente. Es llevar a la práctica, a lo concreto, lo que tú estás creando en tu mente. Lo llevas al nivel del Nefesh. Entonces, Neshama es pensamiento, es mundo de creación. Es ahí donde se crea la historia. Es en el mundo de creación donde tú formas la película. Es en el mundo del Neshama, del pensamiento, donde tú te quieres proyectar, qué quieres hacer. ¿Me está entendiendo? Hay muchas personas que no pueden lograr sus objetivos porque no crean la película primero, no la bajan al nivel de formación y no accionan. ¿Se entiende? El Neshama se traduce como alma también. Y el Neshama significa aliento. El Neshama significa aliento, pero también significa esfuerzo por conseguir pureza, por conseguir perfección. Por eso cuando hablamos del nivel de conciencia, estamos hablando del nivel del Neshama. El nivel de conciencia es elevar tu mundo de creación. Si tú estás acá, tú tienes que elevarte en tu mundo de Neshama para poder alcanzar una perfección mayor de la que has tenido hasta ahora. ¿Se entiende? El Neshama corresponde al nivel más alto de conciencia. El Neshama tiene que ver con lo santo, tiene que ver con lo puro. Es el nivel de conciencia, es el Neshama el que tiene la habilidad de poder adherirse al Creador y bajar los diseños. Es el nivel del Neshama, es con lo que el Salmo de David dice: todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Cómo todo lo que respira? Porque las plantas también respiran. Pero sin embargo, la traducción ahí dice todo lo que respira, pero en el contexto hebreo no dice todo lo que respira.
En el contexto hebreo dice, todo lo que tiene Neshama, alabe al Señor. Es decir, que cuando tú adoras, cuando tú alabas al Señor, lo haces desde el nivel de conciencia del Neshama. O por lo menos esa es la idea. Cuando tú lo haces desde las emociones, no funciona, porque te emocionas y tu vida sigue igual. Génesis 2:7 dice, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento. Sopló aliento. ¿Qué sopló? Neshama. Lo que Dios sopló en la nariz, escuche, lo que Dios sopló en la nariz de Adán fue el Neshama, le dio el Neshama. Y el hombre se convirtió en un ser viviente, se convirtió en un nefesh, en un alma viviente. Mire lo que dice Job, capítulo 27, versículo 3. Dice, mientras mi aliento, es decir, mientras mi alma, es decir, mientras mi Neshama esté en mí, y el espíritu, o sea, el Ruach de Elohim, esté en mi nariz. Eso lo dice Job. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Mire qué tremendo esto. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Conocida el texto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Ahí es Neshama. Y el espíritu, Ruach. Y las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos es Nefesh. Porque en el tuétanos está el ADN, está la sangre. Lo que nos quiere decir este texto es que la palabra, escuche esto. Lo que nos quiere decir este texto es que la palabra trae un mensaje de parte del Creador. La palabra revelada del Creador trae un diseño y lo primero que toca la palabra o lo que conecta es el Neshama. Es decir, que cuando usted recibe una palabra de Dios revelada, lo primero que la palabra lo que va a tocar es el Neshama, es el nivel de conciencia. Es el mundo de los pensamientos. Luego, esa palabra traspasa el Neshama y se va al Ruach, toca tus emociones. Y luego su objetivo es llegar al Nefesh. ¿Por qué al Nefesh? Porque en el Fesh está lo que tú haces. Quiere decir que antes que Dios toque y cambie tu persona, antes que tú y yo cambiemos nuestra conducta, primero tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Vamos, ¿me está entendiendo? Mire, me estoy emocionando ya. ¿Se entiende? La palabra de Dios, la palabra revelada, Dios, el Creador, manda una palabra revelada con un diseño. Lo primero que toca es mi mente, es decir, toca tu pensamiento. Si tú tienes un pensamiento errado, la palabra te lo va a transformar, va a hacer que tú cambies ese pensamiento, comiences a formar algo distinto para poder ver materializado cosas distintas. Jamás vamos a ver cosas distintas si primero no vamos a nuestro pensamiento y cambiamos nuestros patrones, nuestra teología, nuestra filosofía, nuestra manera de ver las cosas. Cambia tu percepción, elévate un poquito más alto y vas a ver cómo los resultados comienzan a ser palpables. Es decir, que lo primero que trata Dios con la persona es con el Neshama, es con la mente. Si tu Neshama no está
Mire, si tu Neshama no está vibrando la misma frecuencia dimensional del Creador, entonces esa dimensión de lo eterno difícilmente podrá pasar a entender el mensaje que Dios te quiere dar. ¿Me explico? Se lo vuelvo a repetir. Que la palabra de Dios que viene a mi mente, o sea, si la persona, yo, usted, no estamos vibrando la misma frecuencia que Dios, en la dimensión de Dios, en la dimensión de lo eterno, va a ser difícil que usted entienda la palabra que Dios le está dando. La palabra revelada del Eterno viene a traer cambio. Y lo primero que tiene que cambiar es tu manera de pensar. Lo primero que tienes que romper son las fortalezas, las egrégoras generacionales, ¿sí? Tienes que romper la mentalidad. Tengo que romper la mentalidad para poder accesar a un próximo nivel, para poder ir al nivel de Ruach, y en el nivel de Ruach poder darle una forma donde también tiene que romperse la forma. ¿Cuál es la forma? La forma que tenemos que romper es la estructura religiosa, ideas religiosas, patrones religiosos, provocados por los pensamientos que hemos creado de la religión. Y uno de ellos, mire, es dejar de ver a Dios como nosotros lo hemos visto. Porque la manera de ver a Dios que lo hemos visto ha sido una manera de ver a Dios religiosamente. Mire, esto está fuerte. No sé usted, pero esto está fuerte. Esto está tremendo, mire. No sé si usted está percibiendo lo que yo le estoy diciendo. No sé si usted está percibiendo lo que le estoy transmitiendo, pero... o sea, creo que el eterno Dios nos ha metido en esto. Y esta palabra, si usted la está escuchando, escuche, si usted está escuchando esta palabra es para usted. El que tiene que cambiar de pensamiento no es el otro, es usted. El que tiene que cambiar la conducta no es el otro, es usted. El que está equivocado no es el otro, el que está equivocado es usted. El que está errado no es el otro, el que está errado es usted. ¿Me está entendiendo? La palabra revelada llega al Nefesh, donde es la manifestación, es el resultado de lo que se formó en el Ruach, producto de los pensamientos que creaste. Muchos quieren cambiar conductas, quieren cambiar la manifestación, quieren cambiar el Nefesh, y no se dan cuenta que primero tienen que romper la forma, producto de lo que se creó acá. Voy terminando ya, ¿sí? Aguánteme unos minutitos y ya voy terminando. Me extendí un poco, pero hay que tener cuidado con lo que piensas. Si usted no controla lo que piensas, usted puede estar... Mire, présteme atención y deje de escribir. Cualquier cosa después vuelva a ver el video. Yo quiero que usted en los próximos minutos deje de pensar lo que esté pensando, olvídese de alrededor, estamos en Shabbat.
Y présteme atención porque los próximos minutos para mí es clave. Hay que tener cuidado con lo que pensamos. Tienes que tener cuidado con lo que piensas. Porque si usted no controla lo que piensa, usted puede estar formando realidades fuera de la realidad. Si usted no controla lo que piensa, usted puede estar formando realidades virtuales. La realidad virtual es la que no existe. Si usted no controla lo que piensa, usted puede estar creando realidades fuera de la realidad eterna. Y no solamente eso, sino que al formar una realidad, al formar realidades fuera de la realidad, automáticamente usted va a activar el nivel de formación. Es decir, usted le va a dar forma al punto de vista de lo que usted está creando aquí. Es decir, que si usted no controla lo que piensa, usted en el mundo de la formación, usted puede estar creando fantasía. Usted puede estar creando ilusiones, lejos de la realidad. Los que están en Mida, levánteme la mano si están entendiendo lo que le estoy diciendo. Bien. Y los que están en el Facebook, si quieren dar un OK para poder saber. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando no controlamos el mundo de creación, nosotros estamos formando realidades lejos de la realidad de Dios primero, y nos creamos una película que es una fantasía, ¿sí? Por eso vio los dichos que dicen, no, esta persona vive una realidad diferente. Hay personas que dicen, no, lo que aquel vive es una fantasía. ¿Por qué una fantasía? Porque está viviendo como un cuento de hadas, un mundo imaginario que no existe, no es real. ¿Se entiende? Es como el dicho, esta persona vive fuera de la realidad, producto de lo que ha creado acá. Se cree sus propios inventos que no existen. Se creó una imagen de Dios que no es. Te creaste una imagen de tal persona que no es. Es más, y te creaste tú mismo una realidad de la cual tú mismo no eres. En el hebreo hay una palabra que es la palabra yesod. La palabra yesod tiene algunos significados, pero se lo voy a traducir para que usted lo entienda. El yesod tiene que ver con mostrar algo externo que por dentro no es. El yesod es mostrarle a alguien una realidad externa que adentro no es. El yesod es mostrar
y dar a conocer algo a los demás que la persona no es. ¿Me está entendiendo? El yesod es mostrar a los demás que estás a la altura de las situaciones, de las circunstancias, ¿sí? Pero que en realidad no lo estás. Porque lo que estás mostrando es una fachada, es una realidad virtual que te creaste acá por no controlar los pensamientos. ¿Por qué cree usted que el metaverso que se pone en el aparato acá es crear una realidad virtual? La idea del metaverso espero no meterme en problemas. Esa realidad virtual es meter a la persona justamente para que escape de lo que es y que cuando se mete en esa realidad no quiera salir. El yesod, mire, el yesod, escuche esto, el yesod es sacarte una foto. Tú te sacas una foto y la subes a las redes sociales. ¿Para qué tú te sacas una foto y la subes a las redes sociales? Tú te sacas una foto y la subes a las redes sociales para que todo el mundo vea cómo estás. ¿Cómo estás? Que vea la ropa que tienes, el peinado que te hiciste, y mostrarle al mundo, decirle estoy feliz. Pero cuando sales de esa realidad virtual y apagas las redes sociales, te encuentras con ti mismo y te encuentras que estás deprimido, tienes enojo, tienes bronca acumulada, no te llevas bien en tu matrimonio, has pensado en quitarte la vida pero no te animás a hacerlo. Eso es el yesod. Quiere mostrarte, las redes sociales es querer mostrar que tienes éxito cuando en tu mundo interior estás destrozado, estás frustrado, estás cansado. Hay mucha gente que está frustrada y cansada, que yo conozco, pero ponen en las redes sociales como que, hola, pasaba por aquí, estoy bien, decirle que estoy contento porque estoy... Todo es mentira. Se crea una realidad virtual de la cual no quiere salir. ¿Sabe por qué a la gente le cuesta ver a Dios diferente? Porque el Dios que se formó aquí es un Dios bueno. Es un Dios que prefiero creer en ese Dios porque me mima, me dice que me quiere, que me trata bien y esto y que aquello, lo otro. Y no quiere enfrentar que ese mismo Dios también es un Dios que te presenta obstáculos, que aún permite problemas, que aún permite que tú pases crisis, no para que te quedes ahí, sino para que tú puedas avanzar y rectificar la crisis y el problema que tienes dentro. Pero no quieres ver a ese Dios. ¿Se entiende? Vives una eterna crisis
interna que no encuentras solución porque vives amargado o amargada, porque te sientes rechazado o rechazada, porque tienes traumas sin solucionar, estás frente a personas al cual le tienes bronca, pero no te animas a agarrar y decirle, che, necesito hablar con vos y solucionar esto. No te animas. ¿Y qué haces? Hola, ¿cómo estás? Bien, shalom. Y Dios te bendiga y te mando un abrazo. Y dale, cuando nos juntamos a tomar. Todo es mentira eso. Porque en realidad no la podés ni ver a la persona. Si tú no logras conectarte con tu ser interior y reconocer esas cosas, va a ser muy difícil poder seguir en este curso, poder seguir avanzando, porque los temas que vienen, yo te puedo asegurar que te van a hacer pomada. Y si no estás dispuesto a enfrentar tu realidad virtual y decirle a tu realidad virtual, ¡hey! No existes. Y poner los pies a tierra, va a ser difícil que tú sigas. El yesod es estar haciendo cosas, pero que en realidad tú no las quieres hacer. Pero como lo que haces te mantiene en un estatus donde todo el mundo te ve y dice, ay, ahí está el hombre, ahí está la mujer, ahí está el... Entonces tú te sigues manteniendo en ese estatus, pero en realidad no quieres. La pregunta es, ¿cómo hago para combatir el yesod? ¿Cómo hago para combatir el yesod? La manera de combatir el yesod, número 1, es siendo sincero, siendo sincera. Número 2, tú tienes que abrir tu corazón. Número 3, tú tienes que exponer, y escuche esto, y quizá muchos no van a querer. Yo estoy seguro que muchos no van a querer. Pero bueno, es cada uno. Número 3, número 1, tú tienes que ser sincero contigo mismo, con los demás. Número 2, tú tienes que abrir tu corazón. Abrir tu corazón significa que tú tendrás que buscar a alguien para abrírselo. No me vengas con que, no, Dios conoce mi corazón. No, respuesta descartada. Sabemos que Dios lo conoce. La manera de librarte de los conflictos internos es buscar a alguien, buscar un líder, buscar un pastor, buscar un padre espiritual que te apadrine, que te ministre, que te diga la verdad, etc. Abres tu corazón. Número 3, tú tienes que expresarle tu realidad y dejar o permitir no solamente a los demás, sino también permitirte a vos mismo que alguien entre a tu vida y conozca tus miserias. Porque la única manera de salir del pozo de la depresión, el conflicto, la raíz de amargura, el rechazo, sea lo que sea el problema, la única manera es reconociendo y pedir ayuda y decir, esto es lo que soy. Uy, pero yo soy el pastor. La gente tiene que saber que yo soy el pastor y que yo no tengo drama. Mentira, yo tengo más drama que usted, hermano. Anoche
Con mi esposa estuvimos hasta las 4 de la mañana. Y usted no sabe lo que fue. Hasta las 4 de la mañana. ¿Sabe por qué mi esposa no hizo el video hoy a la mañana? Porque mi esposa se acostó mal. Yo me acosté mal. Pero no mal porque estábamos mal. Mal en el sentido de que estuvimos hasta las 4 de la mañana haciendo conexiones con nuestros padres, nuestros hermanos, armando ese árbol genealógico. Usted no sabe los conflictos que salieron. Mire, hasta mi esposa me estaba contando experiencias, me estaba contando cosas, o mejor dicho, yo le estaba contando a ella cosas, que cuando ella detecta cuál era el problema, yo sentí una bronca, sentí no sé, algo que fue fuerte y me enojé y alcé la voz y ella me dijo, ¿viste? Ahí está el drama, ahí está el problema. Entonces yo, pastor, no se crea que no tengo dramas, tengo más drama que usted. La diferencia es que estoy tratando de salir de esto, estoy tratando de enfrentar mi realidad, sacarme el yesod y poder, yo soy esto. ¿Me está entendiendo? Derribar el yesod. Mire, mi esposa no hizo el video hoy a la mañana porque cuando se despertó a media mañana estaba mareada, estaba descompuesta. Todavía ella está acostada y no se ha levantado. Todo eso es producto de querer meterse en las profundidades. Es como decir, ¿en qué lío me metí? Nos metimos en un lío, pero es más, el video que hice anoche, yo lo dije a eso, los que lo vieron. Yo dije que vamos a entrar en una semana de caos. Va a ser fuerte. Y yo les puedo asegurar que muchos de ustedes, esta semana que entra, pero no baje los brazos. Manténgase firme. Manténgase firme. Amén. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Así que, ¿cuándo es que la persona es como es? ¿Usted quiere saber cuándo la persona es como es? Se va a reír con lo que le voy a decir. La persona es como es cuando recién se levanta. Y esto pega más a las mujeres. Cuando la mujer se levanta, no tiene maquillaje, tiene los pelos todos revueltos, tiene agañas, tiene mal aliento, ni un beso le quiere dar a su esposo. ¿Sabe cuándo comienza el yesod para las personas? Cuando después que se levanta, va al baño y comienza a lavarse la cara. ¿Sabe por qué se lava la cara? Porque comienza el aspecto para mostrar. Ojo, no estoy diciendo que no hay que lavarse la cara, no hay que lavarse los dientes, no. Se lo estoy ilustrando para que entienda. Desde el momento que nos levantamos, somos quien somos, pero desde el momento que nos comenzamos a lavar la cara y salimos afuera, comienza el yesod a mostrar algo que no somos. Shabbat Shalom para todos, ¿sí? Que tengan buena semana. A los que están en el Meet, ahora seguimos por ahí. Si tienen algunas preguntas, que quizás han de tener varias, les bendigo, gracias por estar. Estén atentos esta semana porque el próximo viernes es la festividad de Yom Teruah y vamos a ver si vamos a transmitir o no el sábado. Eso lo vamos a decidir, así que esté atento a los avisos, notificaciones.
Así que repase el video, ¿sí? Anote, no se lo pierda. Y bueno, lo estamos viendo la próxima. Así que Shabbat Shalom para todos y que tengan una excelente semana.